En Derecho Internacional e Integración, la doctora Karen Longarik. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos esta noche. Bien, muy bien. Gracias, Jimena. Gracias por la invitación. Doctora, nosotros ya la comprometimos la semana pasada para que podamos escuchar el discurso del presidente Evo Morales este 23 de marzo y bueno, escuchar su análisis, su reflexión, especialmente porque usted ha sido muy crítica con relación a la política exterior que tiene Bolivia. El presidente Evo Morales dijo: demandamos que Chile cumpla el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Fue una de las frases que hoy rescato para que usted nos pueda ayudar a entender lo que quiere decir el presidente. Bueno, la verdad es que el discurso del presidente ha estado muy alejado de la verdad, de lo que en realidad significa el fallo de La Haya. Yo creo que es un discurso de carácter estrictamente político para fines de satisfacción de sus correligionarios, porque el fallo de la Corte Internacional de Justicia ha sido absolutamente adverso para Bolivia, ha sido contundentemente adverso al decir que Chile no tiene la obligación jurídica de negociar con Bolivia. Eso es categórico, y tratar de interpretar de otra forma un último párrafo que señalaba que el fallo no inhibía a las partes de seguir conversando y aferrarse de esa pequeña frase que no dice nada, porque obviamente la Corte no puede prohibir a ningún Estado dialogar con otro Estado, y menos en esas circunstancias. Entonces yo creo que es un discurso muy desafortunado, pero que sobre todo pone en tela de juicio la seriedad de los bolivianos, la seriedad de los estadistas bolivianos, la seriedad de los políticos bolivianos. Creo que no vale la pena que los políticos, empezando el presidente y otros políticos, continúen aferrándose a una mentira. Esta situación es clarísima. El camino a la Corte ha sido malo, ha sido una mala decisión el ir a la Corte Internacional de Justicia y tratar de aferrarse de frases cortas del fallo del 15 de septiembre o del 24 de septiembre de 2015 y ahora del fallo del 1 de octubre de 2018, es una falta de responsabilidad con el pueblo. Al pueblo hay que hablarle con franqueza. Los políticos se dicen que son líderes, que son padres del pueblo, entonces un padre habla con franqueza y hay que asumir definitivamente que nos fue mal. Y que nos fue mal porque era una demanda que no tenía asidero jurídico, que no tenía fundamentación jurídica sólida, y por eso la Corte la desestimó. El presidente Evo Morales le agradece a Rodríguez Belcé y a Carlos Mesa. Bueno, me parece lógico que les agradezca, han sido sus principales baluartes. Rodríguez Belcé es ha sido el agente en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, un jurista experto en derecho procesal que bien podía haber hecho un análisis por sí mismo de lo que implicaba esa demanda, si esa demanda realmente tenía justificación y fundamentación jurídica sólida o no. Y entonces ha seguido militantemente la propuesta esgrimida por el gobierno boliviano, y bueno, entonces quiere decir que ha sido obsecuente, diligente y constante en su apoyo a la demanda judicial. Lo propio el vocero de la Corte Internacional de Justicia, el señor Carlos Mesa, el expresidente Mesa, era además muy activo en esto, muy eufórico, muy optimista, y halagó permanentemente la decisión de iniciar esta demanda judicial, además con mucha seguridad jurídica. Seguramente tenía asesores internacionalistas que le han asegurado con absoluta certeza que fue una excelente decisión. Bueno, son dos exautoridades que han seguido de la mano del presidente este proceso judicial, y creo que lo correcto es que no ha sido nada incorrecto de parte del presidente. Tal vez tiene una segunda
intención esto, ¿no? En política, pero de hecho ellos sí han estado en la vanguardia de la demanda judicial. Doctora Longarik, en las últimas horas algunos historiadores, analistas, incluso el propio expresidente y vocero, Carlos Mesa, ha dicho que el fallo de la Corte Internacional de Justicia consideró más que todo temas políticos y no tanto jurídicos. Yo creo que realmente esa es una gran impertinencia, y lo digo como jurista, como especialista en derecho internacional. He escuchado ese justificativo no solo respecto al fallo del 1 de octubre, sino también respecto a la decisión que tomó la Liga de las Naciones en 1921 cuando desestimó también una solicitud de Bolivia. Tratan de justificar, de darle un cariz político a esto. Se ha dicho que la Corte ha fallado en ese sentido, ha desatendido la solicitud boliviana instaurada ahora en La Haya, porque la Corte no quería mantener el statu quo del orden político mundial. Pero esa es una barbaridad. La Corte ha fallado en derecho. La Corte ha fallado en derecho y hay que asumirlo tal cual es. La Corte ha dicho que ninguno de los actos esgrimidos por Bolivia han surtido efectos jurídicos, o sea, ninguno de los pronunciamientos de Chile en el pasado tienen efectos jurídicos vinculantes respecto a Bolivia. Pero además ha mencionado artículos de convenciones importantísimas del derecho internacional. Por ejemplo, ha dicho que las cartas de 1950 son instrumentos jurídico internacionales que no reúnen los requisitos que deben reunir los tratados o acuerdos que generan efectos vinculantes entre los estados, y para eso se respalda en el artículo 13 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que señala que todo acuerdo entre estados debe ser claro y explícito y que no debe haber, en otras palabras, sobreentendido, sino un acuerdo se adopta con absoluta claridad, donde se menciona la prestación y la contraprestación de las partes. Y la Corte ha encontrado que las cartas de 1950, ni en la forma ni en el fondo, cumplen los requisitos que deben cumplir un acuerdo o un tratado. Por otra parte, respecto al acuerdo de Charaña, a la declaración de Charaña, encuentra la Corte que ese es un pronunciamiento de carácter político y no de carácter jurídico. Yo recuerdo, modestia aparte, he mencionado esto en un libro mío hace muchos años y también en muchas ocasiones indicando de que muchos de los pronunciamientos realizados por Chile en el pasado pueden tener más un carácter político que jurídico. Entonces la Corte ha desestimado esos momentos históricos que ha citado Bolivia, y así sucesivamente. Hay una respuesta de carácter jurídico de parte de la Corte Internacional de Justicia y no aquello que mencionan que lamentablemente la Corte no ha fallado en favor de Bolivia porque ha preferido preservar el statu quo del relacionamiento internacional, o que si se pronunciaba en favor de Bolivia iba a abrir la caja de Pandora. ¿Pero por qué? ¿Por qué somos tan poco serios? ¿Por qué la gente no hace un análisis de carácter jurídico sobre este tema? Este tema es jurídico, no es otra cosa. Todos los bolivianos hubiésemos querido que este asunto salga a favor nuestro, pero pues no podemos forzar una situación que efectivamente no lo es. Había muchas dudas desde el principio que si era o no una buena decisión. Los propios abogados extranjeros lo dijeron. Yo recuerdo que Remiro Brotons dijo que no había que perder de vista que el resultado podía ser también negativo, en virtud de que estas
instituciones jurídicas en las cuales Bolivia fundamentó su demanda son muy complejas. Y verdaderamente yo como jurista internacional encuentro que son tremendamente complejos, el tema de los tratados, el tema de los actos unilaterales, y yo veo cómo hay gente que no tiene la formación suficiente, pero habla con mucha soltura de los actos unilaterales, del derecho internacional público. El derecho internacional público no es solo un concepto, hay un mundo de normas, de principios, de costumbre internacional de por medio que han llevado a la Corte a emitir ese fallo. Y yo estoy segura que los abogados extranjeros tenían una tremenda duda de que si el fallo iba a ser o no favorable a Bolivia. Doctora, estos elementos que han confabulado contra esas expectativas que teníamos como pueblo boliviano de encontrar una solución al problema, quiero sumarle algo, la diplomacia. Chile se ha caracterizado siempre por ser un negociador muy difícil, como dicen, para todos los países. Pero, ¿qué ha pasado con nuestro país con relación a diplomacia? Nuestro país también se ha caracterizado por tener una política exterior nada coherente, o por lo menos sostenida en materia de diplomacia, ¿no? Bueno, sí, nuestra política exterior siempre ha estado permeada por las decisiones políticas del momento, por las coyunturas políticas, por los intereses de los políticos, intereses personales o partidarios. Así empieza esta triste historia de la pérdida de los puertos en el Pacífico, ¿no? Y bueno, la diplomacia es el instrumento para articular la política exterior de un país, es decir, para situar a un Estado en el contexto internacional, y debe ser un instrumento manejado profesionalmente y con ciertas aptitudes, así como hay personas que son aptas para determinados oficios o tienen la virtud de dominar determinados artes, también la diplomacia es un arte. Lamentablemente en Bolivia no ha habido una política constante de preservar para la Cancillería un equipo de diplomáticos que puedan defender con bastante solvencia los intereses de Bolivia en el extranjero, ¿no? Sí hemos tenido grandes diplomáticos, efectivamente, los hemos tenido en el siglo XX, inicios del siglo XX y posteriormente también, pero creo que hoy se ha perdido absolutamente la responsabilidad que implica que debería tener el presidente, que es el jefe de la diplomacia en Bolivia, de elegir un equipo que sea solvente profesionalmente, moralmente, éticamente, porque la diplomacia es todo eso, ¿no? Doctora, usted siempre ha sido muy crítica con la diplomacia de los pueblos. Tuvimos la oportunidad de conversar alguna vez y ahí usted dijo que esa diplomacia de los pueblos tampoco mostró una potencialidad que encauce los esfuerzos, y lo dijo textual, hacia restablecer el diálogo como ni mínimo. Y eso es porque los mecanismos que mueven la política exterior de un país son mecanismos oficiales del Poder Ejecutivo. La política exterior en el país, usted lo ha dicho, la maneja el presidente, el canciller y su equipo. Así es. Yo creo que este tema de la política de los pueblos es un invento muy bonito de los últimos años. Es un tanto demagógico porque, de acuerdo a los principios de la diplomacia, quien dirige la diplomacia de un país son las autoridades constitucionalmente elegidas para ese efecto, presidente, canciller y etcétera, las personas en quien se delegue ese importantísimo y delicado oficio que tiene un país de exponer su política exterior en el mundo entero. La política exterior es la defensa de los intereses de un país fuera de sus fronteras, ¿no? Entonces, esta diplomacia de los pueblos es interesante y suena algo lírica inclusive,
Porque bueno, es darle voz al pueblo, efectivamente, el pueblo tiene que tener voz, el pueblo tiene que decir qué es lo importante para el país, ¿no? Pero el pueblo no puede ser así en abstracto el instrumento que maneje la diplomacia internacional. Para eso están los actores, canciller, cuerpo diplomático, funcionarios de planta, una cancillería, etcétera, etcétera, ¿no? En el momento en que nosotros esperábamos el fallo de la Corte, veíamos como muy lejos de buscar un diálogo persuasivo, que usted siempre alentó que se tenía que llevar adelante así, un diálogo respetuoso, lo que se veía eran intercambios subidos de tono a través de Twitter, a través de personajes que buscaban un liderazgo político, tanto en Chile como en Bolivia. Y eso fue algo que usted lo dijo, que ahí se jugó, no fue seria la política internacional, más bien que fue llevada la causa marítima de manera errónea. Sí, yo estoy absolutamente convencida y lo dije en algunas ocasiones. Claro, me expuse a muchas críticas, pero dije que La Haya no había sido el mejor camino para defender aquel anhelo de retornar a las costas del Pacífico. Pero bueno, obviamente me sentía apabullada por todos, pero yo creo que nos hemos equivocado, y eso es producto de la falta de reflexión en el país, de la falta de debate, de reflexión, y también es producto del oportunismo político. Porque muchos se subieron al carro del presidente, al carro del gobierno, con cierto oportunismo, y no temo decirlo, pero con bastante oportunismo, exponiendo los intereses del país, definitivamente, exponiendo los intereses del país para llegar a la situación en la que estamos, ¿no? Una Corte Internacional de Justicia que ha dicho que ninguno de los compromisos o de los momentos históricos que ambos países y en forma bilateral en las que participaron ambos países ha surtido efectos vinculantes respecto a Chile. Entonces creo que ha faltado discernimiento en el país, ha faltado honestidad. Yo me quedaba asombrada cómo se invocaba el derecho internacional, la costumbre internacional, figuras pero tan especializadas del derecho internacional, y se debatía sobre ellas simplemente por la superficie, sin molestarse en analizar en profundidad estos temas. Entonces ha sido una vorágine, todos fueron por el mismo por la misma senda, y eso ha ocasionado, claro, debilitar nuestra posición frente a Chile, porque Chile ahora dice, no hay obligación jurídica de negociar con Bolivia, no la hay. Entonces estamos expuestos a la voluntad política de Chile, que obviamente esa voluntad va a ser favorable a Bolivia el momento en que nosotros nos constituyamos como un país capaz de exigir y no de mendigar. ¿Cómo hacen los estados en general, doctora, para manejar su política internacional? Es entender que se priorizan objetivos nacionales cuando depende que se concreten con actores internacionales, pero para ello, estratégicamente, ¿cómo debe actuar un estado? Bueno, en este tema de la política internacional, claro, hay una diferencia sustancial. ¿Cómo se instrumenta la política internacional de un país poderoso y de un país débil? Es obvio que el derecho internacional y todas estas disciplinas que giran en torno a las políticas mundiales nos otorgan los mismos instrumentos, pero nunca es lo mismo que ese instrumento lo maneje un país dependiente que un país desarrollado o con mayor poderío económico, militar, etcétera, ¿no? Todos deberíamos beneficiarnos de los mismos principios y las mismas normas que son comunes para todos los países, pero
siempre los países de menor desarrollo relativo vamos a estar en desventaja. Es por eso que los países tienden a fortalecerse, a fortalecer sus recursos humanos, a fortalecer su economía, a fortalecer su ciencia y tecnología. Es decir, esto no es de coyunturas, esto es de un fortalecimiento permanente de los pueblos, de los países, para poder lidiar a nivel internacional con mayor solvencia que otros, ¿no? ¿Y qué sucede cuando un Estado elabora su política internacional muy al margen de las reglas y normas básicas de la diplomacia? Por ejemplo, anteponiendo siempre su ideología o pensamientos políticos radicales. Bueno, cuando eres un país pobre y dependiente, no tienes perspectiva de proyectarte más adelante, pero cuando eres una potencia puedes hacerlo, y ahí vemos potencias como Rusia, por ejemplo, con su propia ideología y su postura geopolítica. Entonces, que sí tienen posibilidades de imponerse, pero los países débiles somos los que estamos obligados a cumplir normas, cánones y todo lo que nos impone la política internacional, el derecho internacional, ¿no? Podríamos decir que la política internacional tiene que estar al servicio exclusivo de un pueblo, no de un partido, no de una ideología. Absolutamente, absolutamente. Debe haber en los líderes nacionales, debe haber el suficiente desprendimiento, honestidad y amor a su país para poner al servicio de su pueblo la política exterior que va a instrumentar hacia afuera, y no para beneficiarse a sí mismo, no para utilizarla con fines de política interna, como generalmente ha ocurrido en Bolivia y en otros países que lamentablemente siguen postergados y siguen siendo insignificantes en el juego de la política internacional. Finalmente, doctora, usted cuando hablamos en la anterior oportunidad sobre los procesos de integración, dijo que Bolivia debe cambiar esa visión sobre los procesos de integración y que debe abrirse a un relacionamiento cooperativo. Dijo, respetando reglas, condiciones, caso contrario vamos a quedar aislados de las actuales y de las futuras iniciativas. Por favor, permítame ya para el cierre, sobre la creación del Foro para el Progreso del Sur. Bolivia no firmó la Declaración de Santiago. Sí, bueno, sí, esta es una nueva iniciativa que ha sido impulsada por Chile y por Colombia. Es más que un organismo de integración, es una iniciativa de carácter político, ¿no? En este momento en que prácticamente la UNASUR y otros esquemas como la CELAC están a punto de naufragar. Entonces países como Chile, Colombia, Ecuador mismo, Brasil están tratando de traer al escenario algún instrumento político que permita en las circunstancias actuales preservar, bueno, ¿qué puedo decir? La ideología que en este momento está imperante en el contexto regional. Yo creo que, bueno, este organismo que se ha creado recientemente en Chile todavía tiene que madurar mucho para poder cubrir las expectativas y los requerimientos que necesita la región. Por el momento yo creo que sería bueno pues reimpulsar iniciativas que están ahí postergadas, como el Mercosur, la Comunidad Andina que está a punto de naufragar. Bueno, hemos visto ya que la UNASUR está prácticamente ha naufragado, porque en los hechos hoy hay menos países activos en la UNASUR que aquellos que se requería para poner en vigencia el tratado de la UNASUR. Entonces es una situación bastante complicada. Esperemos que cualquier iniciativa que se dé en la región sea en función de la unidad de la región, ¿no?
y bueno, esperemos que prospere esto. Muchísimas gracias, doctora Longarich, por acompañarnos esta noche.